Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. En la 10 comienza El Sedazo. Un programa coordinado y dirigido por Vicente Rodríguez. Un espacio de tertulia para comentarles hechos sucedidos y acontecimientos. El Sedazo, la actualidad en su casa. En El Sedazo filtramos las noticias, las finas caen. Le comentamos lo gordo. Señoras, señores, bienvenidos, bien hallados este tiempo de radio con ustedes aquí en su emisora amiga La 10 Capital Radio y en su programa El Sedazo o La Cernidea. Miguel, sigue subiendo, fue un poquito más porque sigo lo bajito. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nuestras chicas nos han dejado solos por su... Estefanía Hernández está de viaje y Sabrina Martín tiene unas ocupaciones de su puesto de trabajo importante con un tema de un incendio de unos vecinos que tiene que realojarlos, un tema de su trabajo que lógicamente se entiende. Pero, ¿quién está aquí? Pues don Luis de Miguel Bartolomé, el hombre que sin él sería imposible llegar a ustedes, porque es el único que no ha fallado nunca. Siempre, las veces que ha fallado es cuando no le ha quedado más remedio. Yo cogiendo ejemplo de ti. No, yo vaya. Bueno, a mí como se la labor de mi cargo, eso está claro. Bueno, programa número 479 de esta 12ª temporada con ustedes, de la cual el 97 o 98, el 99% de los programas ha estado Luis de Miguel. Sí. Y yo también, porque yo he fallado unos cuantos. Así, por lo tanto, andamos a la par. Son 12 años, ¿no? Pues, fíjate tú, 23 del 1 del 14. No, 12 años no. ¿De 14? Sí, no, son 11 para 12. Sí, vamos para 12 años. Vamos para 12 años. Claro. En enero del próximo año haremos, si Dios quiere, 12 años. Yo era hasta joven. Y yo no te cuento. Tú eras un niño. Bueno, siempre ha sido un placer compartir este tiempo de radio con Luis de Miguel, un hombre que siempre ha estado al pie del cañón, nunca mejor dicho, como buen artillero, y que hemos compartido unos ratos muy agradables y seguiremos compartiéndolos si Dios quiere. Bueno, el programa número 479, Miguel Ángel González Padilla, nombre el que sin él sería imposible llegar a ustedes, el que maneja los mandos de esta nave, que esperemos que llegue a buen puerto. Les recuerdo, la 10 Capital Radio, su emisora amiga, en los diales 88.5 y 104.0 de Santa Cruz de Tenerife, 95.2 en mi querida Laguna, que hablaremos hoy de ella, 97.2 Norte de Tenerife, 103.9 Valle de Güímar y 94.0 en el sur de Tenerife. En internet, www.la10enletras.es, la TDT su televisor, busquen radio, miren la nuestra y la oirán en directo, y en las plataformas digitales Spotify, iTunes y iVoox. Nosotros recomendamos iVoox porque es española. Y hay que ser más español que nunca y más en estos tiempos de crisis. Bueno, pues dicho esto, al Arcángel San Gabriel también nos encomendamos, que lo tenemos por ahí escondidito, pero el hombre siempre nos ha dado el apoyo y a los que creemos en ello. Y bueno, Miguel, quita la sintonía porque la oigo de fondo. Vale. Entramos como siempre con grandes mujeres, tan brillantes como desconocidas, que tuvieron que superar con gran valentía muchos obstáculos para realizar cosas impresionantes. Hoy hablamos de una actriz nipona, Yumi Ishikawa, activista contra el código de vestimentas de la japonesa. A pesar de su desarrollo tecnológico y económico y de la modernidad que se ve en las ciudades como Tokio, la sociedad nipona es una de las más machistas y tradicionales que existen. No en vano ocupa el lugar 118 de una lista de 146 países en cuanto a la igualdad de género, cosa que yo no sabía. Por eso la campaña de Yumi Ishikawa, actriz y escritora de 38 años, comenzó en el 2019 contra la imposición de llevar tacones. Puntas de iceberg de un sistema tan sexista tuvo tanto éxito.
En aquel entonces ella trabajaba en una funeraria en la que se daba más de 8 horas de pie y sufría dolores de piernas y espalda, mientras veía a sus compañeros masculinos tan tranquilos con cómodos zapatos planos. Y se hartó y dijo: quiero acabar con la práctica de que las mujeres tengan que llevar zapatos de tacón en la oficina. Escribió un día en sus redes denunciando la presión que las japonesas soportan en un país que las discrimina en el lugar de trabajo y las anima a dejar su empleo tras casarse o tener hijos. Bueno. El mensaje de Yumi se hizo viral y se convirtió en el movimiento Kutu, en referencia al famoso Me Too, pero utilizando una sílaba de la palabra japonesa kutsu, que significa zapato y agonía. Viendo la repercusión de su mensaje, envió una petición al gobierno para que se eliminara el código de vestimenta de las japonesas, pero los ministros dijeron que los tacones altos eran necesarios para las mujeres por convención social y por cumplir ciertas expectativas laborales, aunque ello supusiera soportar dolor físico. Aunque no triunfó, sí logró que muchas empresas, entre ellas Japan Airlines, haya cambiado sus normas, de manera que sus empleadas ya no están obligadas a llevar tacones ni tampoco faldas. Pues mira, eso es muy bonito y además está muy bien. Y además tú has aprovechado para aprender japonés. Yo, seguro. Pero la verdad que desde fuera, de verdad, no lo veía yo. Ni yo. Quizás porque eran bajitas, porque los bueno, no son muy altos. Claro, pero una cosa es que te recomienda y otra cosa es que te obliga. Claro, en fin, claro. Esta sección muy bien, aprende uno de todos los países del mundo, pues sí, hasta los idiomas. Más fíjate la importancia que ha tenido esa cosa que parece banal, que una mujer haya dicho no. O sea, claro, fíjate tú. Hay que ver. Fíjate tú, Muy y además bien. en pleno siglo XXI, Claro, en fin. Es Y la otra, Joan Harrison, primera guionista nominada a un Oscar. En 1941, esta británica, mano derecha de Alfred Hitchcock, fue candidata por partida doble a la anhelada estatuilla de Hollywood en la categoría de mejor guión. Dos pasiones marcaron la vida de Joan Harrison, 1907-1994, el cine y la criminología. Siendo estudiante de bachillerato, su interés por el séptimo arte quedó reflejado en las críticas que escribió para el periódico del colegio. Se le daba también que más adelante empezó a publicarlas en varios diarios, pero no era ese su destino. El gran giro en el guión de su vida se produjo en 1933, cuando se postuló para ser secretaria de Alfred Hitchcock en los estudios de Lime Groves, en Londres, sin tener ni idea de este trabajo. Para ella era solo una oportunidad para entrar en el mundo del cine, algo que consiguió porque durante la entrevista no ocultó que su tema favorito era el crimen y que una de sus aficiones era ir a los tribunales para presenciar los juicios de los casos más macabros que se celebraban, igual que hacía Hitchcock. Se cayeron bien y Joan, que era experta en dar con buenas historias, comenzó a asesorar al director como guionista. Su primer trabajo de guionista fue la película inglesa La Posada de Jamaica, que se rodó en 1939, justo antes de que Hollywood fichara a Alfred, que la llevó con él. Y allí, en la meca del cine, Joan debutó a lo grande y logró una histórica doble nominación a los Oscars en 1941 por su trabajo en la película Rebecca y Enviado Especial. Pero no tenía suficiente con escribir guiones y decidió probar en la producción con La Dama Desconocida, film al que siguieron Nocturno y Persecución en la Noche, con los que ganó a pulso su fama de gran productora. Años más tarde se reencontró con el director al producir para televisión su mítica serie La Hora de Alfred Hitchcock, de la que se emitieron 10 temporadas entre 1955 y 1965. Muy bien, aplauso también a esta señora. Pues en esos tiempos, tiempos que se convierta en guionista. Muy bien. Pues la verdad que sí. Y con éxito. Porque, ha habido muchos que habrán sido guionistas con malos, no han salido pero postuladas a dos nominaciones de Oscar, pues muy mala no tenía que ser. Muy mala no tenía que ser. Bueno, pasado esta parte, bueno, Luis, tú llegarás a la misma conclusión que yo, no lo sé, te lo digo. Como dejemos de hacer un programa, se crea una catombe en el país. Sí, yo lo tengo claro. Está claro. Yo lo tengo claro. Está claro. La semana pasada nos vinimos y ya el lunes de la semana pasada el gran apagón. Claro, tenemos que tener mucho cuidado porque influimos mucho. Demasiado. Yo creo que tienen que tener cuidado con nosotros. Cuando nosotros decimos no vamos a hacer el programa, porque después también, lógicamente, y hablaremos ahora también, la toma de posesión del nuevo obispo, el día 1, que era el día del programa nuestro.
El siguiente lunes, que fue este pasado, robo de cables en los trenes. Claro. Empezó ayer el cónclave papal. Es decir, una serie de noticias en las cuales nosotros no habíamos estado y entonces pues se creó un drama tremendo, bueno, desde mi punto de vista. A mí también a mí me llamó alguien, ¿qué pasó? Que están vagueando, me dijo, coño, ¿qué digo? Bueno, sí. Bueno, el apagón, que me hace gracia porque la gente, los peninsulares, nunca mejor dicho, no saben o no se acuerdan o no tienen la información de que casi en los últimos 10 años Tenerife ha tenido 5 apagones, 5-0. Quizás no, con menos daño porque los trenes y tal igual, bueno, ¿no? Vale. Bueno, pero tenías el tranvía, sí también lo tenías parado. Pero bueno, y cuando el Delta estuvimos 5 días sin luz, que fue cuando las torres se rompieron. Efectivamente. Entonces, hubo fallecidos y todo también. Hombre, hubo 8 muertos, me parece. Claro. Pero por las inundaciones y por el viento y todo. En resumidas cuentas, que nosotros de esto sabemos un poquito. No de las causas. No nos lo han tenido que enseñar ellos. No de las causas, pero de todas maneras es comprensible toda la situación que se ha creado porque un apagón nacional de la península. El movimiento que hay, terrible. Cómo se para un país, por la energía eléctrica, que yo que pertenezco al sector, siempre he dicho que sin luz no somos nada. No, desde luego. ¿Te imaginas el retroceso que tendríamos que tener a las cavernas? No somos nada, absolutamente. Y bueno, ahora hay que intentar saber las causas del siniestro, que no es fácil. Pero 6 meses también parece mucho, ¿no? Ya bueno, ha dicho 6 meses. Dijo 6 meses, bueno. Dijo que aunque fuera que le dieran 90, 100 días, bueno. Hay que tener, lógicamente el desconocimiento de la gente tiene que ser normal porque tampoco es un sector que conozcan. Pero el tema de la desconexión de un sistema tan complicado, claro que no es decir, se desconecta y vuelve a conectarlo. Es decir, el sistema de conexión tiene que... tú le das al automático, aquí no hay un automático. Hay que tener en cuenta que se produjo, la información que yo tengo, se produjo una descompensación del sistema en 20 microsegundos. Sí. Primero, para averiguar el por qué es complicadísimo. Pero la realidad, ¿cuál es? Cuando se produce una descompensación de la red, esa descompensación significa que la demanda era mayor que la aportación de energía, porque cuando un equipo está preparado para cuando siente una avería, aunque llamémosla avería para que nos entiendan, se desconecta. Y entonces automáticamente deja de suministrar energía a la red. Pero claro, eso hay un término eléctrico que se llama por simpatía. ¿Qué significa? Que cuando un sistema se desconecta, empieza y claro, los sistemas que aportan energía pueden ser las nucleares, pueden ser efectivamente las eólicas, pueden ser las fotovoltaicas, pueden ser la hidroeléctrica, el gas, es decir, las que tú quieras. Pero claro, desde que una reconoce un error, automáticamente por simpatía, llamémoslo técnicamente, pero empiezan a desconectarse. Y se produce lo que se produjo, un cero eléctrico total. Entonces, rearmar esa red, hay que tener en cuenta que las fuentes de generación de energía, al desconectarla, es lo que siempre, es cuando tú decías, un grupo electrógeno, cuando lo desconecta, tienes que cebar lo que se llama para volverlo a arrancar otra vez. Claro. Pues bueno, eso imagínense la multiplicación que puede ser de esas fuentes de alimentación. Tardaron las horas que tardaron, porque además después, en la alta tensión, se va desconectando por sectores también. Entonces, cada sector tiene que rearmarse poco a poco para que ir sumando las cargas. Es decir, es complicadísimo. Y yo he querido entender que a algunos técnicos que han hablado en televisión y en la radio, que era exceso de producción, juntando la producción eólica y la del viento. Yo había oído, uno de los informes que yo había oído, efectivamente, vamos a ver, la energía... hubo más energía de la que se necesitaba y chocaron. Pero de renovables. Es decir, la fotovoltaica y la eólica, la energía eléctrica tiene 2 términos, que es la energía activa y la energía reactiva, que la genera el sistema. Claro. Vale, que la reactiva es la que impulsa y mueve motores, para que me entienda la gente. ¿Qué pasó? Que la energía activa que produce la eólica y la fotovoltaica
descompensó, parece, todo entre algodones, el sistema porque si se generó menos energía reactiva y lógicamente el sistema reaccionó desconectándose por esa descompensación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que se produce más de lo que necesitamos y crea un problema? No, más de lo que se necesita no. Vamos a ver, el sistema tiene que detectar cuando la energía activa y reactiva están descompensadas y incluir, es decir, por ejemplo, imagínate, está descompensada, pues a lo mejor metemos centrales hidroeléctricas que sí producen energía reactiva, o el gas, es decir, centrales de gas, que también de ciclos combinados. Sí. Algo que compense el sistema. Parece muy, tómenmelo siempre en algodones, que parece que esa descompensación se produjo en un microsegundo. Y lo que le pasa es que, claro, ahora el debate es, oiga, y esto... continúa igual. Claro, porque, por ejemplo, ayer estaba yo viendo las estadísticas y el sistema de generación está igual que antes del corte. Claro. El 60 y pico % de renovables y el 30 y pico de no renovables. Entonces, ¿a dónde nos lleva? Pues, o sea, de la E3 se vuelve a producir en cualquier momento por el mismo motivo. Parece que había habido algún informe que había dicho ya hace más de un mes que se estaban produciendo esas descompensaciones. Sí, parece. Bueno, pero bueno, también podría ser un sabotaje, no lo descarten, pero claro, y eso produjo que, claro, nosotros estamos ahora, me parece que en el 40% de nuestra energía viene de países. Sí. Nosotros compramos el 40% de nuestra energía que consumimos. Luego, que sería Francia. Luego le damos a Portugal. Francia, Portugal y Marruecos. Claro, también se producen compensaciones en esos países porque al caer la línea, por ejemplo, si nosotros alimentábamos a Portugal, estábamos vendiendo energía y de repente se corta el sistema de Portugal se descompensa y desconecta. Claro. Y por lo mismo pasó en Francia al revés y en Marruecos. Es decir, es complejísimo. Yo no soy ningún experto en la materia. Debe tener un cuidado especial. Entonces debe estar muy claro, es decir, por eso la red eléctrica es la que es la gestora del sistema y es la que tiene que estar al loro, por decirlo de una manera, de estos sistemas para que no se produzcan esas descompensaciones, si es lo que a mí me informaron. Si es lo que me informaron. Pero puede ser eso. Entonces tendrán que estar muy vigilantes a todo ese tema porque es que destruyen un país. Bueno, se acabó. La incidencia de todas esas horas, aparte de que, bueno, la parte de la incidencia hay que verse, es decir, en el papel de personas que a lo mejor cogen un cercanías, 80 kilómetros o 100 kilómetros, por ejemplo, Barcelona, Madrid, y que después no tenían cómo volver, tuvieron que estar prácticamente que sí, quedándose, generando temas sociales. Y ahora échale niños y échale personas mayores y todo eso. Todo. Y además, por lo que dicen los propios es que no fueron bien atendidos. Eso hay otro ni tema. Agua, ni comida, ni una palmadita en la espalda. Bueno, de hecho, hubo trenes que estuvieron 8 horas para irlos a buscar. Y más, toda una noche. Y a lo mejor sin atendimiento. Que tuvo que venir los del pueblo, de un pueblo, no me acuerdo dónde fue, los habitantes del pueblo a llevarle comida, llevarle agua. Y la UME por su propia iniciativa. También, es decir, también a echar una mano. Vamos a ver, ¿se había producido alguna vez un cero energético en España? No. En la península no, aquí sí. No, aquí sí, digo, en España hablo a nivel peninsular. España, no. Total. Y menos global. Es decir, tú dices, bueno, pues se fue en Galicia. Vale. Bueno, pero es que se fueron todos. Tiró todo el sistema al suelo, con lo que fue un cero, que se llama un cero energético. Cero energético. Y entonces esos son miles de millones de euros de pérdida. Todas las empresas que han tenido que parar. Las empresas, y ahora eso, ¿qué pasa? ¿Lo van a indemnizar de alguna manera? Si hay legalmente posibilidad de que se denuncie a alguien, que sea culpable y aparezca en los seguros, que hay un daño ahí colateral importantísimo. Claro. Es decir, tú sabes lo que supone una empresa, qué sé yo, SEA, produciendo coches. Parar un día. Claro. Porque claro, desde ahí tuve que parar hasta por la noche, todo un día. ¿Cuánto supone eso en sueldo? Y luego no ha llegado todo de una vez, ha venido poco a poco. Es que después es lo que estaba yo haciendo hincapié, es decir, el recuperar la atención no es igual que desconectar, se desconecta todo junto, porque el sistema es así, pero para conectar hay que tener en cuenta, si yo tengo en cabecera 1000 megavatios, para repartirlos tengo que ir viendo las necesidades de cada sector y dándole, porque claro, no puedo enchufar todo porque se va el sistema otra vez al suelo. Entonces, claro, hubo zonas como por ejemplo Galicia que estuvieron más de 10 horas
sin Lo suministro. que no entiendo es que no haya ya una Protocolo declaración de lo que ocurrió. Vale, es que parece que, claro, Bueno, yo lo digo porque la gente quiere saber qué pasó. el presidente, que yo no sé si hacerle caso o no, dijo ayer en el Congreso que había 700 millones de datos. No lo sé, todo lo pongo en cuarentena. El presidente de vez en cuando nos manda un bufo por ahí. Algunos no, nos manda unos buenos pocos. Todos los que puede. Nos manda unos pues pocos. entonces no se sabe, pero la verdad es que es una pena. Y luego apareció lo del robo del... Bueno, eso fue lo siguiente. Sí, cuando ya estaba recuperado, la semana siguiente hay un robo de sabotaje de cables eléctricos y supone que una parte del tema de los trenes también se volviera a colapsar. Entonces, imagínate el papel de las personas. Una persona eso que Cuando tenga... además se viaja un montón. Bueno, es que... Y era una época de viaje. Y aparte de eso, con el tema de cercanías, toda la gente que trabaja, por ejemplo, en las zonas rurales, no lleva en las su zonas coche, de las ciudades, grandes ciudades, sí. Viene en cercanías. Sí, Entonces, claro, se vieron a las 10 de la noche y aquí ¿qué hago? No tengo dónde irme. En medio del campo. Y bueno, y después, eso los trenes que se quedaron trabados, pero y los que se quedaron en las estaciones de tren y cerraron Atocha. Yo dije, pero que cerraron Atocha, pero ¿cómo puede ser eso? Después lo tuvieron que abrir, Claro. porque ¿qué hace con la gente en mal tiempo y la gente que hace la deja a la calle? Hubo un tema ahí de no sé, de orden público, ¿no? Pero de pues, tema social importantísimo. Quizá les cogió desprevenido. Hombre, como pero cualquiera. los gobiernos deben estar prevenidos para cualquier asunto de este tipo tan terrible. Horrible. Oye, una cosa... Tremendo. Yo viajaba en tren mucho, en mi época de Ajá. estudiante, pero eran trenes correo, trenes que iban despacio relativamente y trenes que de vez en cuando nos metían en una vía muerta con un calor en Córdoba. Yo estuve en Córdoba horas con un calor espantoso. Imagino. Porque pasaban otros trenes, esas son las vías. Sí. Pero era la época, pero esta cosa tan grande que ocurrió, la verdad es que yo no la viví en Y aquel momento. aparte de que ahí entras también en el tema de los negocios. Es No, decir, es ahora con los AVE, Madrid-Sevilla, 3 horas. Claro. Los AVE cayeron, lógicamente cayó todo el tema ferroviario, cayó los AVE también. Claro. ¿Cuánto supone eso de gasto? Es decir, tumultuoso, seguro. Está claro que los robos del cobre están a la orden del día. Pero por eso hay que vigilarlo, y hay que vigilarlo mucho. Lo que pasa es que no se puede poner un guardia en cada 10 y no puedes poner una cámara en miles de kilómetros de vía. Claro. Pero sí saber dónde va a parar eso. Y lo digo por experiencia, sí, porque cuando nos teníamos problemas con los cableados del teléfono militar, yo recuerdo que al final lo que averiguamos fue dónde iban a parar eso. Claro. Y entonces los chatarreros y gente así, de todo. Sí, porque después ahora ya hay después de eso hay una ley que tú para vender cobre ya no es tan fácil. No, pero en algún sitio lo tienen que colocar estos tíos. Sí, pero que digo que lo tienen que colocar en sitios donde las chatarras y los autorizados de metal te lo admitan. Pero ahora llevan un control, te lo digo porque nosotros por la presa eléctrica tenemos restos de cables que vamos acumulando y cuando llegamos a un momento vamos y lo vendemos, ¿no? Y tenemos que tener el DNI y tal, esto. Es decir, no es fácil. Sí. Hoy en día, bueno, de hecho a nosotros, en donde tenemos el trabajo, había un tendido muy antiguo de cobre, desnudo, arriba a 9 metros de altura, y unos tíos a las 4 de la mañana aserraron los postes y se mamaron 800 metros de cable. Y los cogieron. Claro, porque empezaron, claro, tú puedes vender hasta 5 kilos a nivel personal. Y lo cogieron a lo mejor porque vieron dónde lo llevaron. No, pero tú puedes vender 5 kilos, pero claro, si tú empiezas a vender 5 kilos en la misma persona, por ahí... Pero yo recuerdo que en aquella época la idea de que podía ser de un trazado militar, de todas las maneras, no podían comprarlo. Ah, pues fíjate. Claro, o sea que... Por eso le dijimos, y entonces a los compradores se les dijo, esto no, porque terminan ustedes mal. Seguro. Y entonces ya al no tener mercado, ya no podían venderlo, pues dejaron de hacerlo. Y luego ya se quitó el teléfono aquel, ya desapareció. Lo que sí está claro, Luis, estarás conmigo, en que, bueno, una desgracia conlleva a la otra. Es decir, cuando ya entras en la dinámica negativa esa, porque que una semana caiga la red y a la semana siguiente se produzca el sabotaje por robo, en fin. Sí, la verdad es que... En fin, no sabes a dónde virarte. Lo que pasa es que seguramente no es sabotaje, son 4 ladrones de poca monta, porque para robar 200, creo que eran 200 metros que robaron. No me acuerdo. Que por lo visto eran 2.000 euros o 3
Eso no es un monte importante, ni es un... Sí, pero claro, supuso eso, que descompensó todo el trazado de esa zona, la deja sin servicio. No, y esa zona que además se lleva con la otra. Con la otra, entonces es lo mismo. Es decir, la red ferroviaria es muy parecida a la red eléctrica. Si se produce una descompensación, tal, esto, lo otro. En fin. Pero lo arreglarán poco a poco. Sí, pero yo creo que en los próximos 200 años creo que lo arreglarán. Yo creo que sí. Alguna vez oiremos la información y no nos la creeremos tampoco. Sí, hombre, sí, bueno, tengo que hablar de la toma de posesión del nuevo obispo de Tenerife. Te iba a preguntar yo por eso, porque vi mucha información y me gustó verlo. Yo participé, tú lo sabes, con el tema del canto del Orfeón, que por cierto recibimos, y otro coro de la Laguna. Hicimos todos los cantos de allí, que eran 30 y pico cantos, no eran uno ni dos. Tuvimos un esfuerzo bastante importante. Un acto social importantísimo, es decir, había 1.200 personas en la catedral, pero había por fuera, en las calles, casi 9.000 personas. Colocaron unas pantallas en sitios estratégicos. De hecho, fíjate tú la magnitud de la procesión, porque el obispo nuevo salió del obispado, la calle Carrera, bajó la calle hacia la catedral de Ampala, y no se llama... Sí, pero más o menos no sé el nombre, sí, lo sé, pero bueno, esa callita, donde está el Orfeón La Paz, precisamente, y da la catedral. Pues cuando llegó el primer cura de la procesión, todavía el obispo no había salido. Había 250 y pico curas, no sé, 15 obispos. Un espectáculo. Impresionante. Pero yo creo que es el más que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, Juan de Vera era la calle. Y eso que, con la muerte de la santidad del Papa, Papa Francisco, había 4 cardenales que iban a venir, porque el obispo ahora, en su momento, trabajó en Roma y tenía comprometido, entre comillas, que vinieran esos cardenales. Pero con el tema del cónclave, que empezó, por cierto, ayer, no pudieron venir. Entonces, quien presidió la celebración fue el nuncio de su santidad el Papa en España. Un hombre que, filipino me parece. Y el hombre estaba encantadísimo porque dice, pues yo en la época que llevo no sé cuántos años, he venido 7 veces a Tenerife. Y me encanta, dice, estuve en los Corpus de la Orotava, maravilloso. El hombre, pues, muy integrado. Y el acto, estaba toda la florinata social, política, militar. Qué barbaridad. Increíble, un movimiento tremendo, que fuera católico, en este caso. Era un acto importante. Era un acto social muy importante. Bueno, la toma del nuevo obispo, el obispo tiene buena pinta. Sí. Le vi sonriente y le vi alegre, ¿no? Es canarión, pero es canarión, pero el canarión es bueno. Pero ya le quitaremos el don ese de en las dos. Pero bueno, muy bien, un hombre muy cordial, se relacionó con todo el mundo, la verdad, muy sociable el hombre. A mí me causó una grata impresión, muy grata impresión. Muy bien. Yo creo que y tiene 52 años. Con lo que teóricamente tenemos obispo para rato, si Dios quiere. 75, ¿no? 75. Bueno, y que está muy mal es don Bernardo con el tema del ELA. Yo lo vi bastante deteriorado. ¿Qué tiene? ELA. ¿Tiene ELA? ELA, sí, él se retiró por eso. Bueno, yo le vi sonriente también y muy... Sí, pero tuvieron que ayudarlo a moverse. El hombre, está delicado dentro del problema de su enfermedad. Pero bueno, hay que decir que así un acto me agradó enormemente participar en él, porque no todo el mundo pudo estar allí. Yo creo que nosotros, por ejemplo, yo no tengo abuela, pero nos tuvimos muchas felicitaciones. Lo retransmitió la 13 a nivel nacional. La señal la dio la Televisión Canaria, que también lo dio en directo. En la 13, yo vi una parte, la 13. La Televisión Canaria lo emitía y dio la señal a 13 Televisión. Y la 13 lo emitió. Sí. Bueno, de hecho, no sé quién fue. Que decía la iglesia también, la 13. Sí, del Opus Dei, un poco. De hecho, no sé qué personas conocidas dice, no, un familiar mío que estaba en Gijón, no sé qué, vio el tema y me llamó y tal. Tuvo su repercusión. Tuvo su repercusión. Yo mismo estaba diciendo, sí, hombre, no como lo del Papa. Pero a nivel... Hombre, vamos a ver, de Las Palmas solo vinieron 450 personas. Claro.
Solo Sí, ahí. claro. Y ya te digo, sacerdote había 250 y pico. 15 obispos. 15 obispos. Uno. O 15 o 9 obispos. 9 obispos y después estaba el nuncio. Estaba una ceremonia muy bonita. La catedral estaba preciosa. Y yo creo que También. hemos quedado Muy bastante bien, muy bien. Y a mí me gustó verlo. Sí, ¿no? sí, yo te digo Luego la no verdad. puedes ir al acto porque no tienes dónde aparcar. No, y que solo era por... Pues espérate, dice, ¿cuánta gente quedó fuera? Porque era por invitaciones con un control de acceso. Ah, ¿verdad? Sí, tenías que apuntarte. Y no entró todo el mundo. Sí, tenías que una lista, apuntarte y cuando se acabaron, se acabaron. Muy bien, yo creo que... Bueno, muy bien organizada, la gente... Muy bien todo. Más de uno me ha dicho, qué bien aquello y Sí, tal. muy bien organizado y la verdad que quedó bien. Bueno, estamos a mitad del programa, vamos a hacer un pequeño corte de publicidad y continuamos con ustedes. Capital Radio. En la 10 Capital Radio impulsamos tu negocio a lo grande. Invierte 400 euros y te regalamos otros 400 en publicidad. Más visibilidad, más clientes, más fuerza. La 10 Capital Radio. Tu negocio suena aquí. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. ¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo. Gobierno de Canarias y Ecoembes. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Como no podía ser de otra manera, aquí estamos, contigo, en la 10 Capital Radio. Soy Pedro Riba y te espero de jueves a domingo, de 12 a 3 de la madrugada, en esta tus noches mágicas, en Luces en la Oscuridad. ¿Te apuntas? Si quieres encontrarnos en la 10 Radio, lo puedes hacer en Santa Cruz 88.5 y 104.0, en La Laguna 95.2, en el norte de Tenerife 97.2, en el Valle de Güímar 103.9 y en el sur de Tenerife 94.0. Y desde el móvil o el ordenador, tan simple como teclear la10.es. La 10. Siempre de buen rollo. Capital Radio. Señoras, señores,
volvemos aquí con su emisora amiga La 10 Capital Radio, su programa El Sedazo de la Cernidera. Hoy en Petit Comité, siempre ha sido un placer compartir radio con Luis de Miguel, pero estamos solitos hoy porque las chicas hoy nos han abandonado, como el desodorante. Nos han dejado solos. Nos han dejado solos. Es que nos hemos hecho mayores. Yo creo que sí. Ya no nos quiere ni cerca. Ni cerca. Bueno, Cónclave Papal, acabo de oír por ahí que ha salido Fumata Negra, que por lo tanto significa que no hay acuerdo. Anoche salió. También no hay acuerdo. Y bueno, ha habido otra también por las dos reuniones que han tenido hoy. Sí, las dos. Fumata Negra. Dos más esta tarde. Dos más. Porque parece qué espectáculo ese tan grande. Impresionante. Pero que digo yo, las guerras internas que uno se va enterando, porque ahora hay como dos bandos. Uno que quiere, muy conservador, que quiere romper con lo que el Papa Francisco ha iniciado, y otros que quieren hacer continuidad de la línea. Y entonces ahí están tiras y aflojas. Se ha metido la política en la iglesia también. Pero toda la vida, es decir, toda la vida siempre ha tenido... yo también lo pensé, digo, coño. 154 papas o 64. Papas, sí. Cardenales. Que curioso, es decir, cómo es posible que entre... Pues sí, pues la guerra interior, el yo voto, no voto, yo soy candidable, candidato posible, pero yo me retiro para que salga, porque yo no me había enterado, ahora salió que cuando salió Ratzinger, el segundo que estaban en votación era el Papa Francisco. Ajá. Y él, viendo la diferencia que había, se retiró él propiamente para que saliera Ratzinger. Y después lo eligieron a él. Entonces, creo que fue un buen papa. Yo creo que sí. Tuvo cosas también, a lo mejor que... Pero creo que fue un buen papa. Lo que hablan, y es verdad, es decir, la apertura de ventana, que se llama. Es decir, cogió por los cuernos muchas situaciones, por ejemplo, los abusos en la iglesia, el tema de los homosexuales, etcétera. Entonces, bueno, cercano. Y muy cercano. Bueno, y al ser latino, amigo... Es que los latinos... Somos como somos, los latinos, que no podemos negarlo. Que por cierto, dentro de los candidatos posibles hay un filipino que tiene posibilidades. De raza negra también. De raza negra, sí. Y después hay varios, Y después, eso es lo que hablamos de la política, después hay candidatos americanos que están apoyados por Trump. Yo creo que a Trump le interesaría tener un papa de americano. ¡Hombre, por Dios! Pero que fíjate tú, decir, ¿qué hace el bicho este? ¿Por qué la política se mete en eso? Coño? Dejen a la iglesia. La pregunta sería, ¿dónde no se mete la política? Sí, la verdad es que sí. Es alguien la definió como un mal necesario, pero amigo. Sí, yo lo he dicho siempre, es efectivamente un mal necesario, porque aquí aguantamos tonterías, coño. No, y lo ves en esto, y dices tú, hasta aquí llegamos. La verdad es que cada vez vemos cosas más extrañas, coño, y uno dice, pero ¿cómo se puede hacer esto? Para hacer esas cosas hay que ser un buen político, porque todos los buenos políticos hacen chorradas. Sí. Y otros no. Yo de la verdad. No todos son como los que tenemos, los que podemos pensar, ¿no? Hay gente estupenda también. Sí, pero ahí tienen los enlazos ahora, la polémica en la elección del nuevo primer ministro alemán. Ah, sí. Dime tú a mí, el chiquito papelote, que hasta el día de las elecciones le dieron puñalada a gente que había dicho que sí. Y después el auge de la extrema derecha en Hungría, en Alemania, en Rumanía también el otro día, también en Alemania mismo tuvieron que hacer una coalición, fíjate, una coalición con los socialdemócratas para poder salir. Y así todos han demostrado que están cogidos con alfileres. Hay bofetadas por llegar a la política, ¿eh? Algo habrá detrás. Hombre, Dios, yo qué sé. Habrá muchas cosas. Pero te llama la atención como, claro, que Alemania es uno de los 8 países más importantes del mundo, más ricos. Y entiende, y lo es en cuanto a movimiento económico, político, social. Y cuando las barbas de tu vecino veas quemar, por las tuyas a remojar. Desde luego. Muy complicado la política en Europa, porque incluso estaban hablando del tema de la defensa. Nosotros hemos hablado del aumento. La defensa está claro. O queremos defendernos o queremos que nos machaquen en cualquier momento. Pero es que el tener mucho armamento no quiere decir que vayas a la guerra. Claro. Es que la evites. Bueno, por supuesto. Claro. Pero claro, pero es que incluso estaba oyendo a unos expertos esta mañana diciendo que es que incluso la crisis energética de España pone en tela de juicio
la dependencia que tiene Europa de muchas fuentes externas de energía. Claro. Y después el tema militar también, es decir, la necesidad de tener unos ejércitos potentes, pero claro, ahí se ha encontrado con que aumentar al 2% el gasto, no tiene presupuesto, no tiene apoyo. Pero no tiene en muchos casos porque ha tirado mucho dinero también. Coño. Por supuesto. Uno dice, bueno, pues este hombre, te doy esto, te doy 200.000 euros, te doy 300.000. No, ¿cuánto necesitas? 1.000 millones, toma 1.000 millones. Al del Marruecos, te compro yo los GIS para la policía, te mando armamento. Pero coño, no sabe cómo tenemos un problema ahí, que es un problema gordo. Gordísimo. Está circulando por ahí una nota muy importante que puede ocurrir cualquier cosa con los pensamientos que tiene Marruecos con cara a Canarias. Sí. Y con Ceuta y Melilla, que lo tiene más cerca. Eso es lo que lo tiene más cerca. Es decir, que un conflicto lo puedes tener a la puerta. Mira, y usando además el método de la Marcha Verde. Bueno. Se murió Franco y empezó la Marcha Verde por allí, y como no se podía hacer otra cosa, se le entregó el Sáhara, porque se la entregó por eso, está claro. Claro. Para evitar un problema. Pues eso tampoco puede ser. Yo creo que por eso no tenemos que ir a la guerra, tenemos que tener la posibilidad de defendernos si alguien nos ataca. Defendernos debidamente y que no tengan miedo otros ejércitos. Y que digan, no, cuidado con este, que no es lo que pasa con Norteamérica. A Norteamérica se le teme porque además tiene el mejor ejército del mundo. Y las reservas de armamentos también. Pero ahí tienes también lo que ocurrió, ahora me acordé por lo de la polémica de los 15 millones de balas que querían comprar Israel. Hay que tener, es decir, no se puede cometer esos errores. Menos lo rectificaron, ahora lo van a rectificar y a anular el pedido. Pero la situación como está. Pero le han comprado, además de eso, muchas otras cosas. Bueno, porque tiene unas fábricas de armamentos Israel magníficas, de las mejores del mundo. Claro. América le compra. Claro, porque además el capital judío está también metido en América. Muy metido. Todas las joyerías son de los judíos todo el dinero está ahí. Y el tema de los mercados bursátiles, es decir, ahí es un... Pero ahora tú no estarás de acuerdo conmigo que lo de Israel se está pasando 4 pueblos. Lleva 100 días sin que permitir... Y yo también me pregunto, ¿y por qué? Gaza la tiene machacada. Es decir, arrasarla. Yo me pongo... Ellos quieren quitarse de en medio a los criminales de esas bandas que hay. Pero, coño, ¿y por qué no todo el problema es que no me entregan los 50 tíos que siguen estando vivos también, de los que usted raptó hace año y medio? Bueno, y de hecho se lo están comiendo en su propio país. Tiene manifestaciones todos los días. Claro, porque está la familia, y la familia... Hombre, oiga, salve a esta gente, pero ¿cómo se salva? Si les han hecho intercambios algunos. Pero ya lo paralizaron. Lo curioso es que le suelta a usted 2.000 prisioneros y usted me suelta 10 de los... Coño, eso está equilibrado, claro, por las cantidades, pero coño. Pero yo no sé si... Esas guerras hay que terminar. Yo no sé si esa gente estará... habrá asimilado... el tema de lo que quería hacer Trump allí, que quería hacer unos grandes resorts y no sé qué. Yo me lo creo todo, porque no sé si me quedo con la franja de Gaza, la convierto en un paraíso. Yo no sé si oíste el nuevo primer ministro de Canadá, que se reunió con Trump antes de ayer, creo que fue. Y le dijo el primer ministro nuevo: Canadá no se vende. Nunca ha estado a la venta. Y salta y dice, nunca diga nunca. El tipo, la verdad es que el tipo nos da repelús. Pero la verdad es que tiene unas cosas que tú dices, coño, pues mira, llegan por segunda vez a presidente del país más importante del mundo. Coño, la verdad es que... Yo te digo una cosa. Luego la guerra de Rusia también. ¿Tú te crees que eso es Rusia? Ahora está diciendo el Trump que ya desconfía de Putin. ¿Ahora? ¿Toda la vida? ¿Ahora? Que se van a reunir esta semana en Suiza con el tema de los aranceles con China, que va a firmar un acuerdo importante con Inglaterra. Ese tipo hay que tener mucho... Después tú te analizas y dices, es que hay que hacer temblar. El otro día el conflicto abierto otra vez entre India y Pakistán.
También con Cachemira, que llevan ya 4 décadas. La India también tiene un ejército y además son potencias los atómicas. Dos son potencias atómicas. Es decir, a mí eso yo lo quería incidir. Pero que no le den al botoncito. Claro. Se puede liar una impresionante. Pero vamos, impresionante no lo siguiente. Pero lo que pasa es que los mandatarios ahora, esto no me interesa, cambio la política, cambio el reglamento y cambio los... Sí, pero como haya un loco que le dé a un botón, la simpatía que yo hablaba del fenómeno simpatía sucede en el resto de los países. Claro. Si tú presionas al otro y dices, ¡pum! Pues yo también. Y entiendes, entonces se puede armar la gorda. Pero bueno. Lo que pasa es que lo que trataba de decir es que de alguna manera los políticos cambian desde el poder, cambian las cosas para su conveniencia en un momento determinado. Eso no es lo mejor. Lo mejor además es que lo elija el pueblo, que por cierto, el pueblo yo creo que no sabemos elegir. Yo creo que no. Por uno o por otro. Elegimos el que nos da un poquito más. Y eso no puede ser. Yo que la mitad de los americanos hayan elegido, más de la mitad de los americanos hayan elegido a Trump, tiene que ser, desde mi punto de vista. Se marcha, se mete en unos problemas judiciales importantísimos y sin embargo luego gana a la otra que... esto no... Mira, me quería referir a la presidenta de nuestro Parlamento, a la mallorquina, a la balear, que dice, no, habrá que cambiar las normas para vigilar más de cerca al rey de España. Y yo, en el momento que dijo eso, mira, le mandé un exabrupto, muy bruto, diciéndole lo que le dije. No hay derecho. Que se digan tonterías de ese tipo. ¿Pero qué se creen? El rey de España yo creo que lo está haciendo bien. Y es un mediador ahí que está ahí. Y cuesta 4 perras. Desde luego, mucho menos que cualquier presidente de un partido. Bueno, y de cualquier parlamento también. ¿Cómo era el nombre? Armengol es el apellido, pero el nombre no lo sé. No, yo ni me lo que pienso aprender. Me parece muy bien. Yo quería hacer hincapié hoy en un tema que, bueno, ustedes saben que ustedes no saben, por si me han oído, saben de lo que les voy a hablar. Canarias pierde 9 banderas azules. 9. Porque no cumplen con la calidad del agua, porque la ocupación con la ley de costa o porque tiene instalaciones no autorizadas. Pierden 9. ¿Pero quién las pierde? Tenerife pierde 4, Lanzarote pierde 4 y Fuerteventura pierde 1. Según el diario, la información del diario, Gran Canaria tiene 4 nuevas más. Lo leí yo hoy. La Gomera tiene 1, el Hierro tiene 2. Vale. La Gran Canaria tiene 6, de las 6 que tiene, 4 son nuevas relativas. Tenerife tiene 12, Fuerteventura tiene 10 y Lanzarote tiene 4, me parece que era. Las Palmas no pierden ninguna. Gana. No tiene... No pierde, gana. No pierde. No pierde, gana. De las 9 que se pierde Tenerife 4, Lanzarote 4 y Fuerteventura 1. Yo lo miré esta mañana para ver el Médano, que el Médano es una playa de... No, las que se pierden es Fañabé, el Camisón, y en el Caletón de Gare Chico pierde el muelle y las piscinas naturales. Las dos las pierde la bandera azul. Padre, me van a perdonar, pero... la Laguna también saca adelante varias, la zona de... Sí, pero no las mantiene, las mantiene. Pero Gran Canaria tiene 14, Tenerife tiene 12, Fuerteventura tiene 10. A lo que voy es que de las 9, Tenerife pierde 4. Amigo. Bueno, indudablemente tiene Las Palmas tiene la playa de las... Sí, pero que digo, porque podrá tener más banderas, no entro en ello. Pero que no pierde ninguna. No las pierde. Porque tendrá mantenimiento. No, porque el tema, por ejemplo, el tema de las aguas. Aquí tenemos un problema gravísimo de las aguas. Y seguimos y no hacemos nada. Mira el Puerto de la Cruz, un sitio turístico de toda la vida. El problema que ha tenido tan grande. Bueno, en este verano hará un año. Que dice que un emisario que se llevaba con ese tiempo de problemas. En fin, yo... de pena. De pena. De verdad, de pena. Como también me da pena que el gobierno nacional haya tumbado, porque ha fulminado el puerto de Fonsalía, porque ha creado una zona de protección, zona especial canaria Teno-Rasca, y el donde iba a ir el puerto de Fonsalía está dentro de esa zona, con lo que olvidémonos. Es decir, el problema del puerto de los cristianos, agüita colega. Sí.
Pero tendrá alguna reforma la posibilidad ahí, yo no lo sé. Pero... Ultima un cambio en la zona especial de conservación de Teno Rasca que ampliaría el espacio protegido al área donde se había proyectado el muelle de Fonsalía. Claro. Con lo ¿Para que... qué sirve el muelle que tenemos acá? Sí, claro, el autonómico, el de... Sí, ¿y para qué sirve? Jesús, lo diré. A veces me quedé yo fuera sí, bueno, el que está pegado al aeropuerto. Ese. No, el que está más acá, de Granadilla. De Granada, el puerto, sí, el bueno, polígono industrial de Granadilla. El puerto de Granadilla. Y al final... tú vas por allá y hay un barco que de los que sobra aquí lo tienen aparcado allí, pero es que después resulta que, según me enteré yo, ahora están sacando presupuesto para poder asfaltar para acceder. Claro. Porque no estaban ni los accesos bien hechos. Efectivamente, pero no solamente eso, sino si entra mercancía por allí, que a mí me dijeron en principio cuando yo pregunté esto para qué sirve, bueno, para traer mercancía aquí y llevarla a Santa Cruz, que es el mercado más grande. Con la autopista que tenemos no se pueden traer camiones y camiones para acá. Bueno, pero es que es peor, pero es que todo está yendo de aquí para allá, claro. y el colapso de las carreteras del sur también son de todos los productos que vienen a Santa Cruz para el sur. Efectivamente. Entonces, porque además se ha convertido el sur en una gran ciudad. Bueno, aquello Adeje y Arona, mira, aquello es impresionante. ¿No? Y más lo va a ser. Más lo va a ser. Claro, hay una ciudad Adeje. Nuevo campo de golf con 4 hoteles y 300 millones de inversión. Claro. Ocupará más de 1 millón de metros cuadrados, tendrá 1.300 camas hoteleras y 14.000 metros cuadrados para 500 viviendas sociales. El proyecto se tramita desde hace 36 años y se garantiza que el agua que consuma será 100% regenerada. Esto se va a hacer en el sur. Sí, el sur. Además ha aparecido mucho más delitos porque yo veo... Bueno, el sur... son de la zona por allí, entre extranjeros y el otro día otra vez nos volvieron a encontrar uno de la mafia, no sé qué, que era buscado en no sé qué sitio. ¿Dónde estaba? ¿En el sur? ¿Dónde se coloca? En los sitios muy populosos. Pero claro, pero es la que está generando riqueza en Tenerife. No. Entonces no se entiende que se cargue en Fonsalía y, como dices tú, el puerto de Granadilla no le den uso. Que además es autonómico, no es nacional. Es decir, el gobierno de Canarias tiene potestad ahí. Efectivamente, sí. Entonces, ¿por qué no se ha hecho algo bueno allí? No lo entiendo. Habría que haber puesto un camino más de autopista, una vía más, pues se pone, porque a lo mejor no se... Vamos a ver, lo que haga falta, Luis, lo que haga falta. Entonces, tú dices ¿cómo es posible? El norte y ha ganado el sur, ¿eh? El norte del Puerto de la Cruz creo que está peor. Y te digo una cosa, pero se está regenerando. Yo que estoy yendo a trabajar ahora allí al hotel, la rehabilitación del Hotel Tahor, donde estaba el casino. Se ve mucho movimiento de extranjeros, Yo que circulo en la carretera y vamos al Puerto de la Cruz casi porque había extranjeros. Donde había extranjeros. Donde había. Porque los extranjeros empezaron en el norte. Efectivamente. Entonces, en el Puerto de la Cruz, la ciudad turística número 1. Entonces. Y ahora de apenas ni la nombran ya. Pero se va recuperando. Algunas cosas. Se va recuperando. Es decir, hay un turismo de mediana edad mayor que utiliza todo el año que viene. Y hay mucha gente que ha comprado vivienda, que esa es otra polémica. Hay que echarle de comer aparte. Pero bueno, porque es verdad que quieren... La ley esa, a ver, yo creo que incumple cualquier ley europea. Es desde mi punto de vista. No lo sé. Si la incumple, no le dejará a Europa. No, está claro. Está claro. No sé. Hombre, una noticia. Voy a dar primero la más desagradable, en el sentido de que no lo entiendo. Sanidad. El sindicato de enfermería SATSE reclama atención primaria que se desbloquee la situación administrativa actual que impide a los profesionales usar estos dispositivos en consulta. Atención primaria, lleva 6 meses sin ecógrafos para matronas. 6 meses sin ecógrafo. Pero además no es una cosa muy cara. Vamos, pero que no es una maquinaria especial. Un ecógrafo no es una cosa. Yo no soy capaz de entender. 6 meses sin ecógrafo para matrona. Más inseguridad, a lo mejor, en los nacimientos. No lo sé, pero no se entiende, Luis. Yo no soy capaz de entender. 4 perras, coño, pero eso no lo sé. Yo no soy capaz de entender. Y después, una noticia que sí me produjo, me produjo. Agradable, no lo sé. España registra su récord de autónomos, 3,4 millones de personas. El crecimiento económico, la llegada de inmigrantes y la presencia de más mujeres explica el auge del emprendimiento. Bueno, eso puede ser, pero sin embargo al mismo tiempo tenemos noticias que hay muchos más empleados públicos que autónomos. Y eso tampoco y sí, porque están ahí porque en números redondos los empleados públicos eran 3 millones.
Y si aquí hay 3.000, pues está claro. Pero hombre, en los tiempos que... Es buena cosa. Es buen síntoma. Cuando se inventó un poco este tema, que todo el mundo empezamos a hacer cositas y tal y cual, empleo. Se buscó mucho empleo. Mucho empleo. Y además la gente iba de un lado a otro con los pequeños. Bueno, pues las grandes superficies, que son de fuera normalmente, pues nos están quitando este miedo. Ahora quieren abrir... Los domingos en la zona de gran afluencia turística en Santa Cruz. Estoy por ver las asociaciones que defienden a los comerciantes. Algunas lo hacen, otras no. Coño, muévanse a eso, porque ahora quieren ya que toda la parte que los 7 meses de turismo quieren que les dejen abrir. Sí. Para que no sea siempre, pero si no... Coño, pues, ¿por qué? Porque han visto turismo, han visto dinero. Claro, han visto cruceristas. Viene a hacerlo. Pues lo sacarán posiblemente porque no veo una defensa importante. No, ni yo. Pues no, hombre, defiende usted a la gente nuestra de aquí. Totalmente. Va a defender a usted a señores de Madrid, de Barcelona y de París y de la leche. Coño. Sí, alemanes, suecos, de todos lados. Defiendes a todos menos de aquí. Pues eche una manita, hombre. A ver, hay un eslogan que aquí a nivel... sí no se protesta, porque cuando yo protestaba le caía mal a los políticos. Ahora estarán muy contentos. Claro, porque no hay críticos. No hay críticos. A ti te tenían miedo porque le decías las cosas a la cara. Y entonces pues se recataban un poco. Ahora como no tienen oposición... Ahora hacen lo que les da la gana. Pues no, pues hay que defender a esta gente. Yo no tengo ya por qué defenderlo de una forma abierta, aunque todavía sigo siendo cosas de esas cosas. Pero indudablemente sí que me duele que no haya salido una voz rápidamente a decir no, de eso nada. Porque nos quitan un montón de turistas. Sí, hombre, y claro. A mí, por ejemplo, ingreso. como persona, a lo mejor me viene bien, porque bajar por la calle Castillo o subir ahora no se puede. No, claro que no. No han puesto, como le dije yo al alcalde un día desde aquí, coño, pongo una crucita, una flechita para abajo y otra para arriba para que cada uno vaya por su derecha. Claro, como siempre, la ley de la derecha. Claro, porque es que aquí, porque además los extranjeros que vienen tampoco se apartan, porque tu si es mi sitio y yo voy a ir diblando todo aquello. Y me cabrea porque esta es nuestra patria chica. Totalmente de acuerdo. No nos ha hecho usted de ella. No. Nadie. Y hay una cosa, un eslogan que está ahora a nivel nacional que me gusta, que dice: España no se vende, pero sí vende todos sus productos. Compre productos nacionales. Claro. Y yo digo, compre productos de la tierra. Claro. Compre productos de la tierra. tierra. Toda mi vida. Por egoísmo y porque era la defensa de mi patria chica. Y eso es como debe ser. Es como debe ser. Coño. Como debe ser. Hay cosas que no. Luego tengo un coche que no se fabrica aquí. Pero estás derecho. Pero tú tienes tu derecho, pero a lo que voy es que el consumo de productos canarios, isleños. El queso. Yo iba a decirlo. El queso que baja a una gran superficie, que es española. Que también, eso defendemos también un poco, y además una buena empresa. Y no lo tiene, pues tenga usted lo del nuestro de aquí también, que lo queremos comprar. Grandes, yo lo he denunciado aquí, tú lo sabes, grandes cadenas de supermercados que no tengan queso de Tenerife. No lo entenderé nunca. Porque yo, si voy a comprar, pago lo que me dé la gana con mi dinero. Y si yo quiero comprar queso de Tenerife, téngalo usted. No me diga, no, el queso de Valsequillo. Me da igual de Valsequillo. Pero que ya lo he denunciado, entre ellos Mercadona. Puede ser muy bueno, eso nadie lo indiscutible. Duda. Pero lo queremos tener nuestro para elegir. El otro día fui a una cadena de supermercados y le dije, oiga, pero usted no tiene quesos de Tenerife. ¿Se lo dijiste? Pero vamos, no, aquí tiene no sé qué, lo único que tenemos es un ahumado de Wima. Digo, no, es que yo no quiero ahumado, yo quiero un queso fresco de Tenerife. Dice, no, todos son de Gran Canaria. Claro, de Gran Canaria tenemos aquí también grandes comercios, grandes. Alteza, lo digo con nombre y apellido. Y Mercadona, nombres y apellidos. Alteza es de Wima. Alteza es de los... Pero tiene accionariado Gran Canario. Y entonces, todos los quesos son de allá. Yo digo, vamos a ver, ¿cómo es posible que yo en mi tierra vaya al supermercado y no tenga mi queso? Claro. Oiga, que vale más caro, yo lo pago. Usted, el problema del precio no es suyo, es mío. Pero usted tiene que ofrecérmelo. No, de Barsequillo. Pues sin embargo... Flor de no sé qué. En mi Alteza, que está debajo de mi casa, sí tiene. ¿Sí? Yo como uno de Wiman muy bueno. Pues mira, yo en otro sitio, en Almonte, por ejemplo, que hay un supermercado desde aquí, sí tiene quesos de Vilaflor. Aquí hay hay queso, y de Wimar, hay queso buenísimo. Y del norte. Oiga, o la cooperativa La Candelaria. Yo voy a comprar el queso blanco a la cooperativa La Candelaria, que es de la quesería de Benijo.
hecho de aquí. Claro. El precio es mi problema, bueno, no claro, suyo. Claro. Oiga, es que es más caro. A usted no le importa eso. Igual yo quiero comprarlo más caro, hombre. Que no importa, pero por ejemplo que cadena de supermercados no tenga productos aquí, en fin. Bueno, hoy como veo que hay mucha prisa que nos vayamos, pues vamos, sí, nos queda un minutito. Recordarle pues la marcha militar pasó sobre las Canarias, Miguel, cuando quiera lo pone. Seguimos reivindicando con nuestro himno a Canarias. Recuerdos para la familia, mi nieta Lucía, May, Angelita, Villar, Charín, Carlos, María Antonia y el otro día nos dijo David del Sobradillo, que nos dijo Sabrina, pues también le mandamos recuerdos. Pues hasta aquí hemos llegado, esperemos que nos perdonen que hoy hayamos estado en petit comité, pero yo creo que el programa no ha estado mal. Como siempre lo hemos hecho muy bien. Yo creo que al no tener, yo creo que por lo menos información han tenido. Pues sí. Esperemos que la próxima semana, si Dios quiere, estemos aquí y estén nuestras chicas, que las echamos mucho de menos. Un beso y un abrazo para Estefanía Hernández y Sabrina Martín. Y señoras y señores, y si la justicia nos lo permite, nuestro director, intentaremos estar la próxima semana. Saludos cordiales. Seguro. Capital Radio.